Contratar o comprar tecnología predictiva, por Dr. Marc Gardella. Les habla el doctor Marc Gardella. Soy doctor ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Valencia e ingeniero industrial por la Politécnica de Cataluña y MBA ESADE Business School, todo escuelas y universidades de prestigio en España. He estado en diferentes departamentos, sobre todo de mantenimiento y fiabilidad, en diferentes empresas de sectores industriales, energéticos y de procesos. Y tengo una larga experiencia y recorrido haciendo maestrías, cursos, implantaciones de técnicas predictivas y fiabilidad en diferentes empresas en diferentes países. En el contenido veremos 3 puntos: etapas de la compra de la tecnología, ahorros y costes en predictivos y, por último, decisión de contratar o comprar tecnología. Etapas de la compra de tecnología. El proceso de la compra de tecnología tiene 4 etapas. Etapa 1. Selección de tecnología. Consiste en qué tecnologías son necesarias para satisfacer el control en las condiciones de salud de nuestras máquinas e instalaciones. Termografía, ultrasonidos, alineación láser, vibraciones, etc. Hay diferentes proveedores en el mercado, con multitud de modelos de instrumentos que pueden satisfacer nuestras necesidades tecnológicas. Elegiremos unos u otros en función de quién se adapte mejor a lo que estamos buscando. Etapa 2. Justificación de tecnología. Debemos demostrar que la compra o inversión de los instrumentos tecnológicos seleccionados son rentables aplicados a las máquinas e instalaciones, bajo nuestra responsabilidad. Normalmente en el sector industrial este paso es más difícil de dar, ya que nuestra orientación es muy técnica, pero es requerido por departamentos financieros y gerencia. Etapa 3. Adquisición de tecnología. Fase en la que se selecciona el proveedor definitivo y el modelo del instrumento que vamos a adquirir, así como se cierra la compra con la negociación de condiciones de compraventa, servicio postventa, formación, condiciones de pago, etc. Cuarta, uso de tecnología. ¿Cómo usamos la tecnología que hemos adquirido? Donde no solo se rige por la habilidad en el uso de la misma, sino en una serie de puntos que vamos a analizar posteriormente. Aclarar que los conceptos sirven para la compra o contratación de tecnología, es decir, para empresa final o de servicios. Además, comentar que el vocablo uso es muy utilizado en España, que es el sinónimo de manejar la tecnología. Por último, comentar que en este webinar, en esta fase, nos centramos en el desarrollo de la etapa 4, el manejo o uso de la tecnología. ¿Cómo se usa la tecnología? La dividimos en 6 aspectos. Manejo del software. Las tecnologías necesitan plataformas software para configurar, ordenar y gestionar la información de nuestras máquinas e instalaciones. Normalmente, primero se configuran paquetes de variables, organizadas de tal forma que sean acorde a las configuraciones de nuestras máquinas y posteriormente se puedan gestionar y analizar los datos obtenidos. Manejo del hardware. Las tecnologías suelen tener un computador industrial, la mayoría con un display, para visualizar datos y sensores y captadores, mediante cableado o láser para adquirir la información de las máquinas. El correcto uso de estos componentes mencionados son clave para la correcta adquisición de datos. Aplicación en máquinas. Es muy importante. La correcta colocación de sensores y captadores en los puntos adecuados en las máquinas para que la transmisión de datos sea eficaz y eficiente, no dando posibilidad a error de captura de datos. Además, se debe tener habilidad en conocer las condiciones de trabajo de la máquina para que sean las adecuadas, como por ejemplo toma de lectura de vibraciones en estado estacionario del trabajo de un motor bomba, es decir, no hacerlo durante el arranque o paro.
Interpretación de resultados. Una vez se disponen los datos en el computador, se deben comprobar que son correctos, conociendo la lógica de datos de cada tecnología y descartar los que consideremos están fuera de rango. Análisis de resultados. Se suele transmitir los datos adquiridos del hardware al software para poder analizar los datos y extraer unas conclusiones. Toma de decisiones. Con las conclusiones emitidas se debe tomar decisiones de mantenimiento para intervenir o no en las máquinas, para obtener el mayor rendimiento en todo el proceso. Pero hay un aspecto muy importante que es el que trata este webinar, en el cual es el desarrollo que vamos a realizar. La frecuencia de intervención de la tecnología, vista como la frecuencia de uso o manejo de los instrumentos de tecnología predictiva que hemos adquirido. Para poder situar la explicación, observamos una curva PF, probabilidad del fallo. En este caso, el eje de ordenadas Y se mide la resistencia al fallo y en el eje de abscisas X el tiempo. Podemos observar que durante un determinado tiempo la resistencia o probabilidad del fallo se mantiene estable desde el momento de la instalación de la máquina nueva hasta que se produce el fallo. En este periodo podemos tener la tentación de utilizar la tecnología predictiva para medir la condición de la salud de la máquina con cierta frecuencia de intervención. Es bueno tener datos de esta fase, pero no con frecuencias excesivas, ya que la condición de salud de la máquina es estable, con lo cual no hay variaciones de la misma. Posteriormente, disminuye la resistencia al fallo, de forma exponencial con el tiempo, siendo cada fallo con su curva PF. Es cierto que es difícil disponer de cada curva PF por cada modo de fallo de una máquina. Fallos, rodamientos, desequilibrio, desalineación, fuga, cierre mecánico, etc. En esta fase transitoria de resistencia al fallo, la velocidad de su variación puede ser rápida, con lo que cambia la condición de salud de la máquina, y si nuestra frecuencia de intervención es menor que la velocidad de cambio de resistencia al fallo, podríamos llegar al momento fallo total, a veces catastrófico, sin habernos percatado de esta situación, incluso utilizando tecnología predictiva, porque no supimos ajustar la frecuencia de intervención al escenario de variación de la resistencia de fallo de nuestra curva PF en un fallo concreto. Pongamos datos al caso que queremos estudiar para poder reflexionar. Si tenemos una necesidad de un equipo predictivo, por ejemplo, que cuesta $20.000, una vida útil de 10 años, el coste de amortización del equipo depende del uso que le demos, siendo los ejemplos la frecuencia de uso. $6 día, 39 semana, 167 mes, 500 trimestre, $1.000 semestre. Lo importante no es el coste del equipo, sino el uso que se le va a dar, que sirve para cuantificar el coste real del equipo en nuestra contabilidad, siempre y cuando se compre como una inversión, no como un gasto. En esta tabla podemos observar los costes unitarios de uso de un instrumento predictivo que cuesta $20.000 respecto a la frecuencia de intervención en días, es decir, cada cuántos días usamos el instrumento, cada día, cada 3 días, cada semana, cada mes, cada 2 o 3 meses, etc. Todo ello asumiendo diferentes escenarios de tiempo de amortización contable de instrumento predictivo de 1 a 20 años, columna de la izquierda. Lo normal es que sea con la parte sombreada de naranja, entre 6 a 12 años. Eligiendo un periodo de amortización contable de 10 años, fila 10 de columna izquierda, vida útil del equipo, nos queda. Si usamos el instrumento una vez al día, el coste de uso es $6. Si lo hacemos una vez a la semana, será $39. Si lo hacemos una vez al mes, será de $167. Una vez cada 3 meses, $500. Y una vez cada 6 meses, $1.000.
cuadrados verdes de la tabla, con lo cual, cuanta mayor la frecuencia de uso, menor el coste unitario de uso y más fácil es su justificación. Ya que, por ejemplo, si tenemos un coste fijo de $30 en la mano de obra de uso del instrumento predictivo, $6 respecto a 30 es considerado justificable, pero 1000 respecto a 30 no es justificable. Podemos ver la fórmula del coste unitario de uso. Estas gráficas muestran la misma información que la tabla anterior. Cada curva es una vida útil del instrumento. Fijamos como hipótesis un coste unitario de $250, coste unitario máximo de uso, para hacer el mantenimiento predictivo con recursos propios de la empresa, donde aparece una frecuencia de 45 días. Es decir, que si por la característica de criticidad de nuestras máquinas o la forma de actuar de la curva PF, nuestra frecuencia de intervención del instrumento predictivo es más de 45 días, por decir algo, cada 3 meses, tendremos un coste unitario mayor a $250 por uso. Y no lo aceptamos como coste propio de la empresa, con lo que este servicio lo querríamos externalizar. Ahora vemos otra tabla, que indica los ahorros que podemos lograr usando tecnología predictiva, con el instrumento definido anteriormente. Realizamos dos hipótesis. Hipótesis 1. Ocupamos 1,2 horas de intervención, total por máquina. Es decir, la suma de todos los tipos de planificación, aplicación, medición e interpretación de datos. Hipótesis 2. Obtenemos 4 horas de ahorro por hora de intervención. Es sabido que el predictivo es más rentable que el preventivo, con lo que se postula dicho ahorro horario. Cada fila corresponde a una cantidad de máquinas, que se debe medir con el instrumento mencionado, 5, 10, 20 máquinas. Columna de la izquierda. Con ello se tarda una cantidad de tiempo, de intervención en horas, columna de la derecha. Cada valor unitario de ahorro es función de la cantidad de máquinas a medir y la frecuencia de intervención. Es la que se indica con la fórmula en cada casilla de la tabla, la fórmula que podéis ver sobre impresa. Estas gráficas muestran los ahorros por volumen de cantidad de máquinas, al ser intervenidas con el instrumento predictivo, donde, por ejemplo, estaremos dispuestos a externalizar el servicio hasta un ahorro de $100.000 año. Por tanto, si vamos a ahorrar más de esa cantidad de dinero, lo querremos hacer con recursos de la empresa. Es sabido que si lo hacemos de forma propia, tendremos que comprar el equipo, pero a su vez adquiriremos el conocimiento y habilidad en el uso de la tecnología predictiva, con los correspondientes beneficios. Juntando las gráficas de costes y ahorros, eliminando el valor de dichas curvas, es decir, los ejes de ordenadas Y, tenemos una variable común que es la frecuencia de intervención, eje de abscisas X. Donde se cortan las gráficas, genera un punto mínimo, determinado como el punto óptimo de decisión. La conclusión, para el caso de estudio mostrado en el webinar, con los datos e hipótesis que hemos ido mencionando, es entre 1 a 3 semanas, o mejor dicho, hasta 3 semanas, óptima frecuencia de intervención para hacerlo in company, recursos propios. Comprar tecnología. A partir de un mes, 4 semanas, óptima frecuencia para hacerlo out company, externalizar, contratar tecnología.
Lo importante es que reflexionen sobre la frecuencia de intervención de la tecnología y sean sensibles a la amortización del coste del equipo por el uso, pudiendo ustedes extraer sus propias conclusiones utilizando el modo de cálculo presentado en el webinar. Muchas gracias por su atención. Conclusiones. Para poder trabajar con los conceptos costes y ahorros, previamente se debe conocer el parque de maquinaria, la potencia instalada, la cantidad de máquinas que hay, la tipología de máquinas, son reductores, bombas, ventiladores, compresores, etc. Y su criticidad, como el impacto que tiene en la productividad, causado por variaciones no controladas de las curvas PF, de diferentes modos de fallo. Los costes unitarios de uso, manejo de la tecnología se calculan función de la cantidad de veces frecuencia que se usa durante el año, la usabilidad que tiene. Los ahorros unitarios de uso, manejo de la tecnología se calculan también función de las mejoras productivas por utilización del mantenimiento predictivo en lugar del mantenimiento preventivo y de la cantidad de veces frecuencia que se usan durante el año. Y por último, la decisión de comprar o contratar tecnología depende de los costes y ahorros calculados, aceptables por la empresa. ¿Dudas? Estaré encantado de responder si me envían un email a mi dirección marc.gardella@simroconsulting.com. Muchas gracias por su atención.